A los 52 años, yo era completamente feliz con la vida que había construido para mí misma. Todo cambió cuando mi hija apareció de repente en mi casa frente al mar, tomada de la mano de su nuevo esposo, y dijo con total naturalidad: «Nos vamos a quedar unos días». Antes de que pudiera procesarlo, añadió: «Ryan necesita que el desayuno esté listo a las 5 de la mañana. Le gusta empezar bien el día. Casa silenciosa, buen café y nada complicado». Yo simplemente sonreí, asentí y, en silencio, hice una sola cosa. A las 4 de la madrugada del día siguiente, mi cocina olía a café recién hecho y salsa holandesa. El desayuno de Ryan era perfecto, cada detalle exactamente como lo había pedido. Pero la carpeta colocada junto a su taza de café era mi aporte personal. Y cuando la abrió y leyó lo que había pasado toda la noche preparando, observé cómo cada uno de los planes cuidadosamente calculados con los que había llegado a mi casa se derrumbaba página tras página antes de que el sol saliera sobre el océano. Había venido por mi casa. Se fue sin siquiera llevarse su teléfono. Permítanme contarles cómo ocurrió. Mi nombre es Caroline Vaz, y esta casa de playa no llegó a mis manos fácilmente. Pasé 23 años en un matrimonio que, poco a poco, me convenció de que no era capaz de hacer nada por mí misma. Mi exesposo, Thomas, no era un mal hombre. Simplemente era el tipo de hombre que creía profundamente que sus opiniones eran hechos, y que mis sentimientos eran inconvenientes. Cuando finalmente nos divorciamos hace 5 años, me fui con menos de lo que merecía, pero con más claridad de la que había tenido en toda mi vida. La casa frente al mar llegó 2 años después. La compré con el dinero que gané trabajando como consultora para una empresa de hospitalidad que me contrató precisamente porque, a los 50 años, había visto suficiente mundo como para distinguir entre lo que la gente realmente necesita y lo que cree que quiere. Me había ganado cada centímetro de aquella propiedad. Y en los 3 años que llevaba viviendo allí, se había convertido en la versión más auténtica de hogar que jamás había conocido. Mi tapete de yoga permanecía en la terraza. Mis pinceles descansaban dentro de tazas de café que siempre prometía lavar después. Mis novelas románticas quedaban abiertas boca abajo sobre el sofá, marcando exactamente la página donde había dejado de leer porque el atardecer me había distraído. Esa era mi vida. Pequeña, intencional, completamente mía. Por eso, cuando Audrey apareció aquel martes de finales de agosto con su nuevo esposo, sus maletas y absolutamente ningún aviso previo para anunciar que estaban de luna de miel y necesitaban dónde quedarse, mi primera reacción no fue enojo. Fue algo más cercano a la tristeza. Porque al verla dejar las maletas al pie de mi escalera como si fuera la dueña del lugar, supe que la paz que había construido allí estaba a punto de ser puesta a prueba. El hombre que la acompañaba extendió la mano, con una sonrisa que seguramente hacía maravillas en las salas de juntas. «Señora Vaz, soy Ryan. Ryan Hargrove. Es un placer conocerla por fin. Audrey habla de este lugar constantemente». Llevaba un reloj costoso, una camisa hecha a medida y un peinado tan perfecto que parecía obra de alguien que cobraba por hora. «Ah, ¿sí?», respondí estrechando su mano. «Perdone que lleguemos así, sin avisar», dijo. Era la mentira más educada que había escuchado en años, porque aparecer sin previo aviso y sentirlo de verdad son 2 cosas incompatibles. Fue algo espontáneo, intervino Audrey mientras caminaba hacia la cocina. «Los hoteles son tan impersonales. Tú siempre tienes espacio, mamá. Además, siempre dices que hay que aceptar lo inesperado». Yo había dicho eso cuando ella tenía 16 años y estaba nerviosa por audicionar para la obra escolar, no para justificar que tratara mi casa como un alquiler de lujo gratuito. «¿Cuánto tiempo piensan quedarse?», pregunté. «Solo unos días», dijo Ryan. «Tal vez una semana», dijo Audrey exactamente al mismo tiempo. Ambos se miraron. «Aún no lo hemos decidido», añadió ella con absoluta tranquilidad. «Claro», respondí. «Voy a preparar la habitación de invitados». Mientras los guiaba escaleras arriba, noté algo. Ryan no observaba la casa como un invitado. La evaluaba. Sus ojos recorrían las ventanas de piso a techo, la chimenea y la cocina que yo había tardado 3 años en convertir en algo verdaderamente mío. «Es impresionante», comentó. Y lo decía en serio, pero no de la manera en que lo dice un huésped. Lo decía como lo diría un inversionista. Lo noté, pero no dije nada. Todavía no. Aquella tarde, mientras ellos caminaban por la playa, cambié las sábanas del cuarto de invitados e intenté identificar la sensación que tenía en el pecho. No era solo la visita inesperada. Audrey siempre había sido así. Llegaba como una tormenta, ruidosa,
inesperada e imposible de ignorar. Era otra cosa. Algo relacionado con la forma en que Ryan había mirado mi casa. Como si ya estuviera tomando medidas. Para la hora de la cena tuve mi primera prueba real. Ryan salió para atender una llamada telefónica. Audrey se sirvió una copa de mi mejor Pinot Noir sin pedir permiso, y se acomodó en mi sofá como si llevara años siendo suyo. «Mamá, necesito hablar contigo de algo». Ahí estaba. Lo sabía. Ryan y yo nos preocupamos mucho por ti. Giró lentamente la copa. Hemos estado hablando. Vives aquí sola, y eso está bien por ahora. ¿Pero qué pasaría si te cayeras? ¿Y si tuvieras una emergencia médica? La observé atentamente. Había ensayado ese discurso. Creemos que quizás ha llegado el momento de considerar algo más manejable. Un condominio, tal vez. Más cerca de la ciudad. Con vecinos. Comunidad. Dejé el tenedor sobre la mesa. ¿Y esta casa? Pregunté. Bueno, Ryan tiene experiencia en inversiones inmobiliarias. Hizo una pausa. Piensa que una propiedad como esta, bien administrada, podría generar ingresos importantes para ti. Para tu jubilación. La piedra que tenía en el pecho se convirtió en hielo. Bien administrada. Por él. En ese momento Ryan regresó con su sonrisa perfectamente ensayada. Señora Bass, nuestra única preocupación es su bienestar. Ya me lo comentó Audrey. El mercado costero está excepcionalmente fuerte en este momento. Propiedades como la suya tienen muchísima demanda. Podríamos organizar una transición cómoda para usted. No tendría que preocuparse por ningún detalle. Los detalles. Claro. Detalles como el precio de venta, los rendimientos de inversión y los pagos mensuales que probablemente nunca aparecerían. Qué generosos son ambos. Respondí con una sonrisa que sonaba agradecida y no significaba absolutamente nada. Lo pensaré. Ryan se relajó. Audrey sonrió. Ninguno de los dos notó que yo no había aceptado nada. A la mañana siguiente comprendí exactamente con qué clase de personas estaba tratando. Yo preparaba huevos revueltos cuando Audrey pronunció la frase que definiría las siguientes 48 horas. Sin levantar la vista de su teléfono dijo: «Mamá, creo que necesitamos hablar sobre algunas expectativas mientras estemos aquí». Ryan estaba sentado en la barra de mi cocina leyendo noticias del mercado inmobiliario en su tableta. Mi cocina ya se había convertido en su oficina personal. Mi casa en el escenario de su vida. ¿Qué tipo de expectativas?, pregunté. Ryan tiene necesidades muy específicas por las mañanas. Se levanta temprano. Necesita silencio para sus llamadas de trabajo y un desayuno de calidad para empezar bien el día. Por fin levantó la vista. Como tú siempre te despiertas temprano y te encanta cocinar. Yo cocino para mí misma, respondí amablemente. Claro, pero no sería mucho esfuerzo extra. Solo algo listo para las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Eso significaba levantarme a las 4 para preparar un desayuno gourmet para un hombre que había conocido apenas 24 horas antes y que ya estaba intentando quedarse con mi casa. Ryan levantó la mirada con una expresión cuidadosamente calculada. Señora Bass, se lo agradeceríamos muchísimo. Usted es una anfitriona extraordinaria. ¿Anfitriona? Como si los hubiera invitado. Huevos benedictinos, fruta fresca, tal vez un batido, añadió Audrey. Lo que te resulte natural. Siempre has sido muy buena en todas esas cosas domésticas. Me giré hacia la estufa. Cosas domésticas. Como si cuidar de mi propio hogar fuera un talento destinado a satisfacer órdenes ajenas. A las 5 de la mañana, repetí. Perfecto, respondió Ryan sonriendo. Creyó que acababa de ganar algo. No tenía idea de lo que realmente estaba a punto de recibir. Aquella tarde salieron al pueblo y, más tarde descubrí, visitaron una oficina inmobiliaria local para preguntar por el valor de las propiedades costeras. Yo me quedé en casa. Abrí mi computadora portátil. Y comencé a investigar. Ryan Hargrove. Consultor de inversiones. Desarrollador inmobiliario. Lo primero que encontré fueron 3 compañías de responsabilidad limitada registradas a su nombre. 2 habían sido disueltas en los últimos 14 meses. No era un patrón de fracaso. Era un patrón de estrategia. Empresas creadas para un propósito específico y cerradas antes de que las consecuencias pudieran alcanzarlas. La tercera seguía activa. Hargrove Capital Group. Lo segundo que encontré fue un proyecto inmobiliario en Fresno. Un complejo de apartamentos que enfrentaba un proceso de ejecución hipotecaria. Y lo tercero hizo que mis manos se quedaran inmóviles sobre el teclado. Una demanda presentada por un grupo de propietarios de edad avanzada. Según la denuncia,
habían sido convencidos de vender sus propiedades por debajo del valor de mercado a una empresa administradora que prometía encargarse de todo y entregarles ingresos mensuales provenientes del alquiler. Esos pagos jamás llegaron. La empresa señalada era Hargrove Capital Group LLC. Me quedé observando la pantalla durante un largo momento. Luego seguí investigando. Ryan había estado casado antes. Su exesposa se llamaba Sandra Briggs. Era propietaria de una exitosa empresa de catering en Sacramento. El negocio había sido vendido de forma repentina 18 meses atrás, justo cuando se finalizó su divorcio. Encontré su contacto profesional. Le envié un mensaje breve y cuidadoso. Después llamé a Margaret Hallis, 71 años, viuda, propietaria de una pequeña casa en Fresno durante 38 años. Figura principal de la demanda contra Ryan. Respondió al segundo timbre. Hablamos durante 45 minutos. Cuando Audrey y Ryan regresaron del pueblo comentando alegremente que las propiedades cercanas se estaban vendiendo por encima del precio solicitado, yo ya sabía exactamente quién era Ryan Hargrove. Y también sabía exactamente qué iba a hacer al respecto. Continuará. La documentación de Margaret, las declaraciones firmadas y una denuncia detallada que presenté ante la Fiscalía General del Estado. Después de eso, me fui a dormir. A las 4 de la mañana sonó mi alarma. Me levanté sin dudar. La cocina estaba oscura y silenciosa. Me moví por ella como siempre lo hago antes del amanecer, despacio, con calma y guiándome por la memoria. Molé los granos de café recién tostados. Fuerte, sin azúcar, exactamente como Ryan lo había pedido. Preparé unos huevos benedictinos impecables. Huevos escalfados en su punto perfecto, salsa holandesa cremosa, tocino canadiense y muffins ingleses dorados. La verdad, quedaron hermosos. Siempre he sido buena cocinando, pero la verdadera preparación había ocurrido la noche anterior. Tomé la carpeta gruesa que había armado cuidadosamente, registros corporativos, documentos de las empresas fantasma, la notificación de ejecución hipotecaria, la demanda contra Hargrove Capital Group resaltada en amarillo, la declaración de Sandra, los documentos de Margaret y el número de confirmación de la denuncia presentada ante la Fiscalía. La coloqué junto a la taza de café de Ryan. En la portada escribí con mi mejor letra. Antes de volver a decir una sola palabra sobre mi casa, lee esto. A las 4:47 escuché movimiento en el piso de arriba. 5 minutos después apareció Ryan. Llevaba una bata de seda costosa y una expresión agradablemente sorprendida al comprobar que todo estaba exactamente como lo había exigido. Señora Bass, ¿de verdad hizo todo esto? Dijiste que querías desayuno a las 5, respondí. Yo suelo tomar a la gente por su palabra. Ryan se sentó. Le serví el café en mi mejor taza de porcelana. Levantó la taza, inhaló el aroma y, por un instante, pareció sinceramente feliz. Luego vio la carpeta. La tomó. Leyó la nota. Volvió a dejar la taza sobre la mesa. ¿Qué es esto? No era una pregunta. Era un cálculo. Mi contribución matutina a la conversación, contesté. Abrió la carpeta. Observe su rostro como quien observa una tormenta formarse sobre el mar. Primero lentamente. Después de golpe. La primera página, registros empresariales. Su mandíbula se tensó. La segunda, el aviso de embargo. La tercera, la demanda contra Hargrove Capital Group. Pasó a la declaración de Sandra. Y se detuvo. El café permaneció intacto. Escuché a Audrey bajar las escaleras, convencida de que el desayuno ya estaría resuelto, como siempre. Ryan levantó la vista. Toda la calidez había desaparecido de su rostro. Lo que quedaba no era enojo. Era miedo. Miedo disfrazado de cálculo. Caroline, dijo, abandonando por primera vez el señor Abbas. ¿De dónde sacaste todo esto? De registros públicos. Sonreí. Internet es una herramienta maravillosa. En ese momento Audrey apareció en la cocina. Miró el ambiente y se quedó inmóvil. ¿Qué está pasando? Nada, respondió Ryan demasiado rápido. Ryan encontró la carpeta que le dejé junto al desayuno, expliqué. Miré a mi hija. 28 años de historia entre nosotras. Audrey no era mala persona. Simplemente había sido manipulada por un hombre que se había especializado en encontrar la debilidad adecuada en la persona adecuada. Siéntate, Audrey. Esperó. Hay algunas cosas sobre el historial profesional de tu esposo que creo que necesitas conocer. Ryan intentó defenderse. Hay que reconocerle eso. Llamó a la declaración de Margaret una situación compleja. Dijo que Sandra era una exesposa resentida.
Afirmó que la demanda se debía a inversionistas confundidos que no comprendían las condiciones del mercado. Pero mientras más hablaba, más tensa se volvía su voz. Y más elaboradas eran sus explicaciones. Siempre es una mala señal cuando una historia necesita demasiadas explicaciones para sostenerse. Audrey permaneció inmóvil, escuchando, observando, sumando piezas. Entonces habló. La boda tan rápida. Lo dijo casi para sí misma. Miró a Ryan. Querías casarte antes de conocer a mi madre. Dijiste que era romántico. Pero necesitabas acceso primero. Ryan abrió la boca. Ella continuó. Sabías de la casa antes incluso de saber cómo se llamaba mi mamá. Audrey, te hablé de ella en nuestra segunda cita. Te dije que tenía una casa frente al mar en Monterey. Y tú respondiste, Monterey, eso es una propiedad muy valiosa. El silencio fue absoluto. Ryan se puso de pie. Había terminado de calcular. Ahora estaba en modo supervivencia. Aquí hubo un enorme malentendido, dijo con la voz ensayada de alguien que había repetido esa frase muchas veces. Ayer presenté una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Eso lo detuvo. Por completo. La denuncia incluye la documentación de Margaret Hallis, la declaración de Sandra Briggs y un informe detallado sobre el patrón de fraude dirigido a propietarios mayores que viven solos en zonas costeras. Hice una pausa. Por cierto, los investigadores ya estaban observando tu empresa. Mi denuncia simplemente añadió más evidencia. Por primera vez vi auténtico pánico en sus ojos. No dijo nada. Simplemente giró sobre sus talones y subió las escaleras. Escuchamos cajones abrirse. Puertas cerrarse. El cierre de una maleta. Audrey permaneció sentada. Inmóvil. 20 minutos después, Ryan Hargrove se marchó. Se llevó su maleta. Su bata de seda. Su sonrisa encantadora. Y se fue sin despedirse. Probablemente fue el acto más sincero que realizó desde que había llegado. Lo que olvidó fue su teléfono. Estaba sobre la barra de la cocina. Desbloqueado. Vibrando constantemente. Entonces apareció un nombre en la pantalla. Asterisco Margaret Hallis. Contesté. ¿Señora Hargrove? Su voz sonaba cautelosa. Anciana. Pero fuerte. No. Soy Caroline Bass. Hubo silencio. Margaret. Creo que recientemente recibió una llamada de algunos investigadores. Pausa. Me llamaron esta mañana. Dijeron que alguien presentó una denuncia. Fui yo. Otro silencio. Y entonces Margaret Hallis, una mujer de 71 años que había perdido su hogar a manos de un hombre que convertía el robo en oportunidad de negocio, dijo algo que jamás olvidaré. Gracias. Su voz se quebró. Llevo 2 años esperando que alguien me creyera. Sostuve el teléfono con fuerza. Yo le creí desde el primer minuto que hablamos. Cuando colgué, Audrey me observaba desde la mesa. Tenía los ojos rojos. Me dijo que me amaba. Lo sé. Parecía tan seguro de todo. Y me gustaba eso. Me gustaba no tener que ser yo quien resolviera todo. Asentí lentamente. Lo entiendo. Porque yo hice exactamente lo mismo. Durante 23 años. Nos sentamos frente a frente. Necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta. Audrey sostuvo mi mirada. ¿Sabías algo? Aunque fuera un poco. El silencio duró varios segundos. No. Respiró profundamente. Pero creo que tampoco quería mirar demasiado de cerca. Y supongo que eso casi es lo mismo. Fue la frase más honesta que me había dicho en toda su vida. Está bien. Le tomé la mano. Entonces averiguaremos qué sigue. 3 días después me llamó la fiscalía. Ryan Hargrove era oficialmente objeto de una investigación por fraude contra adultos mayores. Mi denuncia había conectado sus actividades recientes con un patrón que los investigadores seguían desde hacía 2 años. El caso de Margaret Hallis fue reabierto. La declaración de Sandra pasó a formar parte del expediente oficial. Y el abogado inmobiliario que consulté confirmó algo aterrador. Si hubiera aceptado la propuesta de Ryan, habría cedido el control efectivo de mi propiedad a una empresa contra la cual prácticamente no tendría protección legal. Me habría convertido en la siguiente Margaret Hallis. Pero no acepté. Porque nadie que haya dedicado años a construir su propia paz entrega todo eso a un desconocido con bata de seda solo porque le diga que ya está envejeciendo. Audrey permaneció conmigo 2 semanas más. No como una invitada. Como una hija intentando reconstruir su vida. Lavó platos. Caminó sola por la playa. Y nunca volvió a sugerir qué debía hacer con mi casa. La mañana en que se fue nos sentamos juntas en la terraza. Observando las olas. Voy a buscar un abogado, dijo. Sobre el matrimonio. Asentí.
Es la decisión correcta. Y creo que voy a tomarme un tiempo antes de volver a confiar así en alguien. También es la decisión correcta. Después me miró de reojo. ¿Sabías desde el momento en que entramos que algo estaba mal? Pensé en aquel martes. La puerta del auto cerrándose. Las maletas. Los ojos de Ryan recorriendo mis habitaciones como si las estuviera tasando. Sabía que algo no encajaba. Solo necesité un día para descubrir qué era. Audrey sonrió débilmente. Y mientras tanto simplemente esperaste, y le preparaste desayuno. Me reí. Le preparé exactamente lo que pidió. Siempre lo hago. Miramos el océano en silencio. Luego Audrey dijo: Mamá, perdón. La abracé. Lo sé. Y te amo. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Aquella carpeta que dejé junto al desayuno perfecto de Ryan a las 5 de la mañana me costó apenas una tarde de investigación y una noche de concentración absoluta. Pero protegió todo. No solo esta casa. Aunque esta casa es mía y pienso envejecer aquí observando las olas. Protegió algo más importante. La verdad que he aprendido sobre mí misma. No soy una mujer vulnerable. No soy una mujer que necesita que la administren. Tengo 52 años. Vivo sola. Cocino para mí. Pinto horriblemente. Leo demasiadas novelas románticas. Y tomo café viendo salir el sol sobre el mar. Esa es la vida que construí con mis propias manos. Y nadie, ni un estafador con una sonrisa encantadora, ni una hija que dejó de prestar atención por un tiempo, me la va a quitar sin luchar. Algunas personas dicen que, cuando alcanzas cierta edad, el mundo comienza a tomar decisiones por ti. Que dejan de preguntarte qué quieres, y empiezan a decirte qué necesitas. Pero yo aprendí algo. Las personas pueden llegar con propuestas, contratos y falsas preocupaciones. Y tú también puedes tener una carpeta. Solo asegúrate de que la tuya esté mejor investigada. Y créeme, eso cambia absolutamente todo.